Ahora sí. Ahí otra vez se puso en modo más allá. Vean cómo quedó. Vean. Se fue positivo, se fue. Se fue positivo. Y mira cómo quedó todo esto. Ok. Epa, compañeros, saludos. Bienvenido una vez más a otro video. Aquí es Fede Automotriz. Emerson Atique. Saludos. Ahí está Clay Balestrini. Allá. Señores, vamos rapidito a este vehículo. Jeep Grand Cherokee 2009 para el mercado venezolano. No enciende. Este vehículo, ¿cómo llegó? En grúa. En grúa, apagado. Vean con lo que nos conseguimos. Vamos a verificar la queja del cliente y la queja del cliente está verificada. Enciende la luz de la alarma del antirrobo. No quiere dar marcha. Si ciclo la llave y vuelvo a encender, nada. Ok. El cliente estuvo cambiando unos relevadores. Aquí tiene varios relevadores, relays. Ok. Sin éxito, ya que aparentemente la falla era intermitente. La pista que nos da el cliente es que el problema era intermitente y él movía relevadores, Emerson, me dijo el cliente, que movía relés aquí y el vehículo volvía a la vida. ¿Está bien? Pero ya dejó de dar la condición y el cliente dijo, prefiero esperar a Fede Automotriz. Pidió citas de diciembre. Lo que pasa es que estamos de vacaciones. Un mes después, aquí está. Denme una pausa. ¿Qué vamos a hacer primeramente? Vamos a ver escáner. Ok. El buen Emerson nos hizo un reporte de fallas con el escáner Launch. El escáner Launch es nuestro escáner principal. Y guardamos el reporte. Recuerden guardar el reporte del vehículo como llega. Vean la cantidad de fallas con que nos llegó el vehículo. Ok. Ahí está. Bastante. Ok. Pero ahora vamos a utilizar aquí la topología de red. Mejor. Y vamos a usar el TinCar que tengo por allí, pero está descargado. De repente, si vuelve la vida, que está por allá, sacamos el escáner de agencia y usamos el otro. Vean la topología de red, lo que tenemos al principio. No hay ABS, no hay sensor de giro. Ok. En teoría, sí comunicamos con PCM, con módulo de llave, perfecto, y con airbag. En teoría. Hay dos módulos del CAN-C que no están trabajando. Entonces, vean todas las fallas que tenemos. Aquí se las pongo. Múltiples fallas. Lo que vamos a hacer es borrar códigos, como ya lo tengo seteado, y vamos a ver qué hay por allí y vamos a comenzar a ver el panorama. Así que borramos códigos y vamos a ver con cuáles DTC nos quedamos. Ok, vamos a ver. Bueno, ya borro unos cuantos. ¿Está bien? Ok. Demos una pausa para entender lo que está pasando aquí y continuamos. Ok, amigos. ¿Qué código empiezo a buscar? Yo me iría por este código de la llave. Ok. Datos de seguridad no recibidos desde el PCM. Ok. Les voy a ser honesto. Creo que una vez tuve un código de estos 1197 y aquí vamos por experiencia. Creo que una vez esto resultó ser una alimentación que le faltaba a la computadora de motor. Ok, y creo que esta computadora que le falta a la computadora de motor es un positivo Run Start. Y vean, aquí asociando códigos. Antes de entrar en detalle, en airbag tengo aquí Ignition Run Start circuito abierto. Ok, a la computadora airbag le falta una alimentación, pero la computadora airbag sí está comunicando. Ok, pero yo me iría, como ahorita principalmente el problema mío es
que no se comunica de manera correcta llave y computadora. Por eso no tenemos permiso para arrancar. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer es ver en la computadora de motor a ver si falta alguna alimentación. ¿Les parece? Vamos al diagrama, vamos a peinar allí, porque no quiero tocarlo además por allí. Vamos a peinar eso. Ok, mis amigos, miren esto. El pin 11 es este. El pin 11 y el 12 es este. En el pin 12, pon ahí por favor, tenemos positivo. Y en el pin 11 no tenemos. Falta una alimentación. Esa alimentación de dónde viene, vamos a investigar obviamente. Pero vamos a darle lo que el vehículo necesita. Déjeme conectar un momento. Ok, aquí tengo el cable aislado. Este cable le vamos a dar energía. Y vamos a ver su reacción. Canela con verde claro. Déjeme conectar, preparar y seguimos. Ok, vean algo. La comunicación ha vuelto otra vez. Ha vuelto la comunicación en el ABS y en el airbag. Perdón, en el ABS y SAS. Recuerden que los módulos que están en rojo son los que no comunican. Y casualmente este que volvió, no hemos hecho nada. Hay positivo ahora en ese cable. Ese es el cable que no llegaba a positivo. Ahora sí tenemos. Entonces, tenemos que ver quién lo alimenta. A ver si es un relé. A ver si es un relevador que esté en paso contacto. Vamos a ver si este carro enciende, a ver. Ahora que está así. Vamos a ver. Ah, ahora vean. Desapareció la luz de alarma. La luz de alarma desapareció. Debería dar marcha. Clayver va a ver el nivel de aceite antes de darle marcha. Avísame, Clayver. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si desapareció ese código de error. El que le decía yo de alarma. En teoría está para prender. Ahí va a prender el carro. Se los aseguro. Déjenme borrar códigos. Pero ahí va a prender. Señores, hemos adelantado la mitad del diagnóstico. ¿Por qué? Porque sabemos cuál era la alimentación que no estaba presente. Y simplemente seguir el circuito. Seguimos el circuito y para adelante, como dice el dicho. Perfecto. Me dice que hay una computadora adicional en el CAN B. Vamos a obviar esa información por los momentos. Pero ahorita en teoría esto va a prender. Vamos a darle arranque, Clayver. Tenemos que asociar los síntomas mientras se pueda. Ante estas fallas intermitentes. Voy a prender. Ahora nos queda arranque, como si fuese arranque pegado. Creo que también tenemos problemas con arranque, señores. Sí. Ahora sí. Ahí otra vez se puso en modo más allá. Vean cómo quedó. Vean. Se fue positivo, se fue. Se fue positivo. Y mira cómo quedó todo esto. Al momento de dar marcha, de necesitar poder, pasó esto, vean. Ahí está, señores. Y se fue positivo, ¿cierto? Vamos a hacer algo. Power Pro, por favor. Ponlo allí. Inyecta positivo y manténlo. ¿Ves cómo ahora volvió todo? Suéltalo. Ponlo, escuchen. Ok. No lo sueltes. Vamos a ciclar la llave. Vamos a ciclar la llave. Voy a prenderlo. Ya, quitamos la luz alta. Listo. Ahí está prendido, señores. Ok. Suéltalo. Se apagó. Señores, la falla está confirmada. Ah, Clayver, hay un problema en ese circuito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a chequear porque no está llegando alimentación aquí. Ajá, ¿y cómo sabemos qué debemos hacer ahorita? Bueno, ahorita
Vamos a usar los manuales. Los manuales. Conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos. Y mientras usamos eso, otro aveo a revisión. Vean, otro aveo. A Emerson le gusta trabajar Chevrolet, no. Ahí está el buen Emerson con un amigo. Emerson es Mr. Chevrolet. ¿Verdad, Emerson? Mr. Chevrolet y Mr. Ford. Vean. Así no digan que no trabajamos otras marcas. Nada, señores, vamos a investigar ese circuito, a ver el origen del problema. Ok, compañeros, estamos en la plataforma Aldata en línea. Ok, por ahora disponible solamente para México, Estados Unidos y Canadá. Entonces les voy a dejar el enlace en la descripción, es decir, abajo del video, los contactos para que pregunten precios, promociones y nada. Si eres de otro país ajeno a México, Estados Unidos, Canadá, escríbeles, dile, mire, yo quiero el data para tal país. Si ustedes no generan la demanda, ellos no se van a mover, como dice el dicho. Comenzamos. Estoy aquí en los diagramas. Esta es la computadora de motor, ¿ok? Y este es el circuito F942, el pin 11. Es el pin que le falta el positivo para que el vehículo encienda. Ahora bien, me gusta partir del componente hacia atrás para localizar el origen del problema. ¿Será un circuito abierto? No creo. ¿Por qué no creo? Lo siguiente. Pasas por un conector, después del PCM, conector 104. Este conector va detrás de la caja de fusibles que va en el motor. Recuerde que cuando yo inyecté positivo aquí, se restableció ABS y se restableció módulo de columna de dirección. Recuerden eso. Y esos módulos están atados mucho más arriba de ese conector 104. Van por aquí arriba. ¿Ok? Entonces, al yo inyectar corriente positiva y todo se restablece, quiere decir que el problema está aguas arriba. Fíjense aquí. Después del conector pasa por un empalme. Todo lo que es ese splice es empalme. Aquí es cuando se ramifica en paralelo para muchos componentes. Porque ese circuito es un circuito al pasar switch a on y a dar marcha. Este circuito siempre va a alimentar muchas computadoras y muchos componentes. Es un circuito común para muchas cosas, ¿ok? Ahora bien, si buscamos este 106, me dice que está en la página 8W1221. Aquí la tengo. 8W1221 y aquí está el empalme 106. Aquí se los muestro. Alimenta módulo de transmisión, módulo de motor, el que estamos obviamente buscando. Ven acá, aquí está el conector 104 y vean que el empalme está por encima. Entonces alimenta stop de frenos, alimenta la parte de control del relé para bomba de gasolina, el control del relevador para embrague del aire. Entonces vamos a seguir para arriba. Llega hasta esta letra H, página 1219. Aquí lo tengo. Buscamos letra H. Aquí está la letra H. Vean el circuito que sube y pasa por dentro de una caja de fusibles que en este caso va dentro del vehículo. Esa caja de fusibles van los pedales de freno y aceleración. Ahí van a ver una caja de fusibles interna. Entonces pasa por dentro de esa caja y va alojado a un fusible 24. Pero ese fusible va alimentado por otro circuito. Vean, uno que controla el fusible número 20, otro circuito. Es decir, este cable sigue subiendo y pasa aquí a esta página 8W1221, letra I. Vamos a buscar este circuito. Entonces nos devolvemos otra vez, buscamos la letra I por aquí arriba. Aquí está la letra I. Ok, este es el circuito y vean que hay otro empalme. Vean, va hacia otros componentes. Vean acá y va a otro fusible, va a otro circuito. Se ramifica por todo el vehículo, señores. ¿Y a dónde sube este circuito? Acá al relé es Run Start, y ese relé sí está en la caja externa. Entonces si hay una caja está en la caja externa,
Ok, en el PDC vamos a ver el circuito de este relé. Y este relé es accionado por qué componente. Vamos a investigar. Vamos al 8569 que está aquí. Y este 8569, aquí está el relé run. De aquí viene el circuito y va a llegar hasta acá. Recuerden, circuito F944, que es este, F944. Tomen en cuenta el nombre del circuito siempre. ¿Está bien? Ok, llegamos al relevador. Ahora bien, este relé puede ser que esté malo. Pudiese ser. Pero pudiese ser que esté malo el circuito de control. ¿Quién controla este embobinado? Ven acá. El módulo de control frontal o el IPM, la fusilera inteligente. Ya les voy a decir cuál es la fusilera inteligente. Este es el circuito de Run Start Control y aquí es tierra, masa de computadora para acción el embobinado. Este relé acciona y aquí baja la alimentación para todos, señores. Vean aquí que este circuito I que les acabo de mencionar también alimenta, baja por aquí, se viene para acá y alimenta el sensor de ángulo de dirección, el módulo de columna de dirección. Aquí está, ven. ¿Vieron? Recuerden que este era uno que desaparecía de la topología de red. Entonces vieron que si yo inyecto desde el PCM alimentación y este señor funciona, todo esto que está aquí, toda esta cablería está en buen estado, señores. Fácil. El problema debe estar bien sea en este relevador, bien sea en su conexionado o bien sea en el circuito de control del TIPM. ¿Okay? Pero ahora bien, hay un problema. Van a ver a continuación. La falla se fue. El vehículo comenzó a encender normalmente. Ese es el problema. Así no puedo ver si el problema es aquí o el relevador. Vamos a ver qué decisión tomamos. Ok, mis amigos, les voy a explicar brevemente cómo está esto. Ok, investigando en los diagramas de cableado, obviamente el relé Run Start es este que está acá. ¿Y dónde va a ser relé Run Start? Aquí se los muestro. Es este que está acá. Relay Run Start. En esta caja de fusibles. Ok. En esta caja de fusibles que se llama PDC. Es una fusilera, caja de fusibles común y corriente. Recuerden que tenemos una sola otra caja de fusibles, pero en este caso es un módulo. Ok. Es una caja de fusibles con un circuito integrado y está comandada por un módulo de carrocería. Esto es lo que llamamos TIPM, pero en realidad se llama IPM para estos años, porque no está unido todos los fusibles. Cuando todo viene en una sola caja se llama TIPM. De resto lo vamos a llamar módulo IPM o módulo de carrocería. Este módulo, a través de esta pieza que está aquí, hay un cable que viene hacia el relevador. ¿Okay? Un cable que acciona por tierra, es decir, al pasar switch a on, este señor pone tierra para que el relé accione. Cuando el relé acciona, manda positivo a computadora de motor y unas cuantas cosas más. La mitad del vehículo, ¿ok? Tengo esto aquí a la parte de activación, a la parte de masa. En este momento tengo masa. ¿Por qué? Porque tengo el switch pasado. Entonces la falla no está activa. Vean que tengo todo para encender el vehículo, ¿ok? Entonces este es el circuito de tierra, está controlando el relé y el relé sí está sacando el positivo. Vean cómo está alumbrando ya la computadora. Vamos a mover aquí, Emerson. Lo que estoy diciendo es lo que me está diciendo Emerson, ¿ok? Emerson ya ha tenido otro tipo de casos. Vamos a mover aquí a ver si se va la activación del relé, a ver si hay un falso contacto, ¿ok? Emerson lo va a levantar allí y vamos a tratar de manipular. Quita la lámpara, Emerson. Eso, para que no haga reflejo aquí. Ok, listo. Entonces, en uno de estos conectores sale un cable que viene para acá. Ya les voy a decir cuál es el cable. El cable que viene para acá es un cable marrón con franja canela. Ok, marrón con canela.
¿está bien? Que es el que sale del módulo IPM hacia el relevador. Vean, un cable directo para que active el circuito de masa y salga el positivo, ¿está bien? Entonces Emerson lo va a mover a ver si hay un falso contacto por allí. Ahí está. Ahí se fue. Ahí se fue. Dale otra vez. No, ya está haciendo el conector. Enderezalo ahí. Normal. Pero ahí por un momento se fue. Déjame pausar aquí. Ok, mis amigos, acaban de ver un extracto que por un momento, Emerson manipulando por un momento, fracción de un segundo, hasta menos, se fue la activación negativa, ok, al manipular este conector que está acá, este conector. Entonces Emerson lo que hizo fue desarmar esta parte. Se ve que esto ya fue a lo mejor en un momento revisado, desarmado, ok. Este es el módulo en sí y esta es la otra mitad del módulo. Vemos unos pines que están un poco torcidos, no sé si se dan cuenta, no están derechos, vean cómo están todos torcidos, ok, menos estos dos últimos. Vamos a tratar de enderezarlos, vamos a tratar de limpiar. Emerson me comentó que aquí están un poco sulfatados. Emerson, ¿dónde lo viste más que todo? Por este lado. Entonces Emerson limpió allí, okay, con un cepillito de alambre, limpió parte de corrosión, de sulfato, pero mínimo, no mucho. Vamos para que tengan idea. Está un poquito sulfatado, limpió todo esto, ya limpió. Ya revisamos aquí, está todo bien. Lo que vamos a hacer es colocar dieléctrica. ¿Dónde está la dieléctrica, Emerson? Vamos a colocar grasa dieléctrica a todo eso. Vamos a reconectar todo y vamos a tratar de manipular otra vez, Emerson, a ver si se va o no el negativo, ¿te parece? Vamos a hacer eso, compañeros. Emerson ya le puso grasa dieléctrica. Dígalo ahí, Emerson. Sí. A todos los conectores, verificamos todo, está todo puesto, todo apretado. Vean que tenemos aquí positivo porque no hemos pasado el switch. Ok, llega positivo al embobinado. En lo que pasemos el switch, esto se transforma en masa para que active el relé y el relé alimente computadora. Vean que eso está apagado. Emerson, por favor, pasa el switch a on. Va a ver que en el momento que esto activa negativo, allá activa a positivo. Ahí se van a dar cuenta. Aquí pasa negativo, allá prende la lámpara. Dale. Ajá, ya va. En este momento no está activando. No, señor. No, señor. Está la falla latiente. Ok. Ahí activó. ¿Vieron? Ya. No, ahorita porque hay que sacarle de nuevo la llave. Ok. Emerson. Aquí estaba la falla viva. Ah, no, sí, está. Habíamos movido. Estaba la falla viva ahí, Emerson. Sí. El problema era que aquí no salía negativo. Señores, acabamos de ver la falla en vivo. El problema es aquí en la caja de fusibles, que no activa el negativo. Pasar switch. Vean ahora aquí. Tenemos la alarma activada. Es porque no hemos ciclado la llave. Al ciclar la llave va a volver toda la normalidad. Emerson, por favor. Dale. Quita la llave. Vuelve a pasar. Ahora se activó. ¿Vieron? Entonces lo acabamos de ver en vivo en directo, señores. El problema es activación de relé. Ahorita Emerson. Ya tenemos el problema localizado en la caja de fusibles. No es conexionado, señores. Eso es interno. Vamos a hablar con el cliente, a ver el cliente qué desea hacer. Porque pudiésemos hacer un circuito, Emerson, un relé externo para que alimente este. Pero creo que es mejor que el señor mande a revisar esta fusilera. Vamos a volver a grabar. Bueno, estamos volviendo a grabar. Vamos a ver si nos vuelve a hacer la falla. Emerson, al colocar switch en on, automáticamente aquí tiene que pasar a tierra.
Vamos a ver, polen on, por favor. Ahí sí pasó a tierra, ¿vieron? Y se iluminó allá, ¿vieron? Así es que debe trabajar. Quita la llave, por favor, Emerson. Ven, Emerson, quita la llave. Pasa el switch. Así es que debe trabajar, ¿vieron? Pasa a tierra y allá alimenta. Quita. Pasa el switch a on. ¿Ok? Así es que debe trabajar, señores. Ahí le estamos mostrando, ¿está bien? Nada, señores, vamos a plantear al cliente que tiene que mandar a revisar, reparar este módulo, ¿ok? O si él quiere que le hagamos el trabajo de colocar un relevador para que le dé tierra a este relé, al circuito, pues. Vamos a hacer un relé externo, que al pasar switch, el relé externo de masa a este. Hay varias alternativas que hacer. Ok, mis amigos, escúchese bien. Emerson acaba de colocarle un relé paralelo, ¿cierto? Sí. El circuito no lo hemos abierto, simplemente un relé en paralelo, ok, que al pasar switch a on, este relé va a enviar masa, ok, vamos a trabajar con masa, ok, va a enviar masa de refuerzo para accionar este relevador. Entonces, ¿de dónde tomamos el positivo del relé? Porque este relé tiene que accionarse bajo run y start. Aquí en la llave, en el módulo de llave, hay otra alimentación distinta, run start. ¿Ok? Tomamos esa alimentación para energizar el relé y que el relé de tierra. ¿Está bien? Entonces, hicimos eso mientras tanto. Mónica, voy a ver quién es. Hicimos eso mientras tanto porque el señor necesita viajar. Y el amigo mío, Oswald Pereira, que le puede hacer esta reparación, es más o menos entre un mes. Entonces el señor no puede estar esperando mucho tiempo. Pasa switch, por favor, a on. ¿Vieron? Ve cómo activó el relevador. Quita la llave. Pasa switch. Perfecto. Vamos a ver si el circuito funciona. Es decir, él no tiene que irse la alimentación, ¿ok? Porque este es un relé que va a trabajar con run y con start. Dale arranque. Perfecto. Quítalo. Perfecto. Pasa switch a on. Perfecto. Dale marcha. Perfecto. Págalo. Ok, ya saben, siempre tiene que suplir con las mismas alimentaciones. Entonces este relé quedó run start para dar negativo. No es lo ideal, pero sí lo práctico. Esto va a ir allí escondido. Bueno, señores, entonces el diagnóstico, ya saben, está interno aquí en la caja de fusibles. Va a ser abierta, revisada y reparada. Despídase ahí, amigo Emerson. Gracias por todo. Y gracias a ti, Emerson, por ayudarnos con este caso. Bueno, más que ayudarnos a resolverlo, yo lo que estaba era narrando nada más la situación. ¿Sí? Entonces, bueno. Y otro cliente. ¿Cómo está, Daniel? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo está su carrito? Óptimo, ¿cierto? Soy Moe. Daniel siempre viene regularmente al taller a hacer mantenimientos. Ya le vamos a entregar su carrito. Nada, señores, me despido. Espero que les haya gustado el caso de diagnóstico. Y bueno, cuídense mucho. Saludos.